Voy a empezar. Bueno, espero que ya no haya más interrupciones. Ay, ya saben que mi pobre computadora es viejita. Bueno, ahí va. Ok, como les había comentado, pues cada semana vamos a estar revisando, voy a dar un panorama general cada vez que se abra una unidad. En este caso es la primera actividad y por eso voy a dar un panorama general sobre lo que se aborda. Voy a hacer siempre este encuadre y después vamos a revisar juntos y juntas la actividad directo en plataforma, ¿vale? Entonces, bueno, empiezo haciendo esta reflexión de qué es la sociología de la educación. Ay, perdónenme, aquí estamos. Eh, Etimológicamente, les pido que apaguen su micrófono porque hay una persona que no me permitió silenciarlo y la verdad sí molesta el ruido que hay ahí en su casa. Entonces, por favor, si lo podemos silenciar, se los agradezco. Ok, como les decía, el término como tal surge pues en el siglo XIX con Augusto Comte, que seguramente en la preparatoria muchos lo vieron, y significa estudio o tratado de la sociedad. Oh, Dios, pero sus compañeros, ¿qué impuntuales son y cómo interrumpen? Perdón, que quede grabado esto para que lo oigan. Este, y bueno, finalmente deriva de un neologismo de su curso de filosofía positiva que publica entre 1830 y 1842. Es importante saber que en esta primera fase de tal cual de la sociología, ¿qué es lo que sucede? Pues se procuran tomar los hechos como datos objetivos. ¿Por qué? Porque, bueno, imagínense el siglo XIX, que es lo que está también influenciando mucho. eh, Ay, Dios, se me fue el nombre. La cosa de las especies, Darwin, perdón, con su evolución de las especies. Entonces, en realidad, estos primeros intentos por formalizar una ciencia que dé cuenta de lo que sucede a nivel social están muy pegados a las ciencias duras, a las ciencias naturales. Después, por supuesto, eso va a ir cambiando, aunque siga habiendo una vertiente que es positivista y que es la de justo la que Augusto Comte crea, digamos. Y bueno, procura entonces ver los hechos como datos. Y está, bueno, la educación, entendida como enseñanza, como la acción que permite el desarrollo de facultades intelectuales y morales, y viene educación del latín, crianza o entrenamiento, y deriva de educare, que quiere decir nutrir, criar. Por eso es que también muchas veces cuando hablamos de educación, hablamos de formación, ¿sí? Que es esta cuestión de formar a un ser humano, de nutrirlo, pero de nutrirlo pues más bien en el espíritu. Entonces, estas son las dos palabras que dan cuenta en sentido estricto de la sociología de la educación, pero la sociología de la educación en este sentido, justo ahorita que acabamos de ver qué es la sociología en general, pues la sociología de la educación es una rama que va a buscar, en este caso, explicar los medios educativos y la función social de la educación. Lamentablemente veo que en el foro no leen mis comentarios porque varias personas tienen una gravísima confusión entre sociología, psicología y pedagogía, que no es nada menor. Entonces, a ver, la sociología trabaja siempre con grupos sociales. La psicología revisa a los individuos y a su psique y demás. La sociología no busca, no es una ciencia prescriptiva, es decir, no busca dar recomendaciones sobre cómo educar. Lo que hace es retratar o describir cómo es el fenómeno social. En buena onda, voy a hacer después algo porque no es posible que uno esté hablando y todo el tiempo lleguen tarde e interrumpan, pero bueno. Entonces, les decía, pues así como hay sociología de la educación, hay sociología del crimen, sociología del deporte, sociología política, hay muchos tipos. Oh, caramba. Hay muchos tipos de sociología.
Si queda mal la grabación, no me se debe a mí, sino a sus compañeros que me interrumpen cada 2 minutos. Bueno, ¿quién es el padre de la sociología? Es Emil Durkheim, o si quieren en español, Emilio Durkheim. También es un hombre decimonónico y él define la educación como un hecho social del cual depende el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. ¿Se fijan? Está influenciado por, por Augusto Comte y pues sí es como muy importante este siglo XIX porque, insisto, hay esta cercanía con las ciencias naturales. Tenemos otro autor que es José Jiménez Blanco, que define la sociología de la educación como una ciencia empírica de la organización de los grupos humanos. Si se fijan, nunca se habla de personas. Entonces, bueno, y tampoco de recomendar métodos de enseñanza. Eso no lo hace la sociología. La sociología toma estas fotografías de la realidad y da cuenta de ellas. Y tenemos una definición de 1990 de SEGU que la define como el estudio científico del comportamiento humano en grupos, subrayo, en grupos, cuyo objetivo es observar las regularidades y el orden de su comportamiento, gracias al cual construye proposiciones teóricas que van a describir una amplia de patrones de comportamiento en un ambiente de aprendizaje, ¿no? Porque de lo que estamos hablando justo es, ay, no, no inventen, qué falta de respeto, son 10 minutos ya tarde. De verdad, si me desconcentran toda la gente que llega tarde en buena onda, por favor, lleguen temprano, porque sí es muy molesto estar interrumpiendo en las ideas que uno ya tiene porque están entrando continuamente en retardo. Si no pueden llegar temprano, su compañera va a hacer favor de grabar la sesión, mejor espérense a oírla grabada y así no interrumpimos, ¿vale? Bueno, como les decía, entonces la sociología pues estudia a grupos, instituciones sociales, organizaciones sociales y sus relaciones. Eh, y eso implica que está cambiando constantemente. ¿Por qué? Pues porque la sociedad cambia constantemente. Desde sus orígenes ha tenido como muy diversos puntos de interés porque pues finalmente la sociedad está conformada por distintos aspectos, de ahí, como les decía, que existan estas sociologías especiales como es la sociología de la educación. Hay un dato importante de retomar aquí, un dato histórico, es que justo a partir de la Segunda Guerra Mundial se ve la educación como un sistema de enseñanza que se va expandiendo en el mundo. Por supuesto, pues no de la misma forma, como nada en la sociedad es uniforme, y lo habitual por el hemisferio que ocupamos nosotros en el mundo, pues es que los jóvenes pasen prácticamente sus primeros 20 años en un sistema educativo que es muy variado, que va a depender de tradiciones, y, pero hasta ese momento, hasta la Segunda Guerra Mundial, es cuando cobra como toda esta importancia a nivel masivo. Antes, por supuesto, pues estaba reservado a las élites y, por supuesto, si nos vamos más atrás, pues eran los chamanes y el grupo político los que tenían ese poder de la educación. Piensen en el México prehispánico, pues eran justo los caballeros Águila, por ejemplo, que tenían una educación, pero no todo el pueblo la tenía de la misma manera. Y bueno, la enseñanza como el aprendizaje, la educación como una institución social propiamente dicha, se va a estudiar desde distintas perspectivas, que bueno, está la sociológica, obviamente, la pedagógica, que es para la que se están formando ustedes, la epistemológica, que tiene que ver con las maneras en que conocemos, la metodológica, tecnológica, económica, etcétera. Económica, de hecho, ustedes también van a ver esa perspectiva cuando vayan en séptimo semestre. Entonces, pues sí, efectivamente, en particular como está estructurada en la UNAM la carrera, tiene que ver con muchas carreras afines, ¿no? Con la antropología, con la historia, con la filosofía, con la economía, que es lo que ustedes van a ir viendo.
¿Cuáles son entonces los fines de la sociología de la educación? Pues bueno, obviamente el estudio de la educación, pero como institución social básica de una sociedad humana. O sea, hay muchos tipos de instituciones, pues la educación es otro tipo, es otro sistema, y es social, eh, en la educación me refiero, tanto desde el punto de vista formal, o sea, de su forma, como sistema educativo que tiene reglas, que tiene normas, como desde una perspectiva informal. Y ojo que no hablo de no formal, porque en realidad el no formal era visto desde un aspecto más negativa de algo que carece la educación. Por eso es que más bien se habla de una realidad informal. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas todos los grupos sociales nos educamos de distinta manera y hay una transmisión cultural dependiendo de la ciudad en la que vivimos, de la colonia en la que vivimos, del grupo social al que pertenecemos. Entonces, toda esa es una educación informal, la que nosotros incluso le damos pues a nuestros hijos, que nadie nos educa o pocos están educados para ser padres y madres de familia. Esa es también una educación informal, es decir, no está arreglada, no está sistematizada en sentido amplio, pero sí transmite una cierta cultura. Y el fin justo de la sociología de la educación, y retomo nuevamente varias cosas que dijeron en el foro, pues es que no es práctica, no busca prescribir, es decir, no busca decir cómo tiene que hacerse, sino que describe y explica una realidad. En ese sentido, pues ayuda y coadyuva a descubrir el por qué algunos fenómenos sociales en el ámbito escolar se dan, ¿no? El abandono, la eficiencia terminal, la violencia, la discriminación, pues ahora las situaciones post-pandemia, qué pasó tanto en el alumnado como en el cuerpo docente, qué ventajas dejó, qué desventajas, qué herramientas proporcionó, cuáles se reconvirtieron, etcétera. Y desde una perspectiva conservadora, porque por supuesto, como cualquier ciencia humana y social, siempre en cualquier ciencia humana y social hay una postura política. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? La gente que es consciente de esa postura política que tiene al enseñar versus las personas que no tienen ni idea y piensan que la educación es neutral cuando jamás ninguna ciencia social o humana, pero incluso las ciencias duras, están exentas de la neutralidad. No existe. Desde el momento en que uno elige un tema, lo elige por su trayectoria de vida, por sus intereses personales, por su formación familiar, etcétera, pero incluso a las personas de ciencias duras, ¿no? Entonces, en realidad, esta cuestión que han vendido de la neutralidad, pues no existe, hay muchísimas cosas subjetivas. ¿Cuál es el punto en esta sociología más de corte hermenéutico interpretativo que señala con claridad que la subjetividad está presente, pero que va a tratar de tomar distancia para poder dar cuenta de una realidad? En cambio, pues la perspectiva conservadora, ¿qué es lo que estudia de la educación? Pues la estudia como un factor de movilidad social más que como un fenómeno cultural o de interacción, y como instrumento fundamentalmente para reproducir la ideología dominante en una sociedad y seguir conservando el poder. Ahora bien, eso fue solo una introducción a lo que es la materia para que ya no se vayan con esta idea de la sociología es el estudio de individuos. Y ahora, pues bueno, les presento a María de Ibarrola. Ella es la autora del texto que tienen que leer para la actividad que se va a desarrollar durante esta semana. Chicos, creo que son dos nada más, y el resto chicas. Y se llama el texto Enfoques sociológicos para el estudio de la educación. Ella es quien hizo este texto. Y bueno, es muy importante, voy a hacer como una esquematización de ese texto. No siempre los encuadres van a ser de esta forma, pero dado que ya califiqué también algunos trabajos y veo que hay bastantes problemas de redacción y sobre todo de cómo reportar a nivel universitario un trabajo,
me importa mucho que logren ver cómo es que se presenta cualquier trabajo y más en educación a distancia. Bueno, la primera cosa que nos advierte la autora es que el texto no busca crear una clasificación académica, sino que a partir de las orientaciones o posiciones de clase que se proponen en distintos autores, ella va a proponer estos enfoques. Y unos que será para control social y conservar el statu quo, y otro más bien para transformar las relaciones sociales, ¿no? Básicamente eso es lo que ella logra esbozar, digamos, a muy, muy grandes rasgos, que sirve para dos cosas. Estas, reitero, para el control social y conservar el statu quo, o bien para transformar las relaciones sociales. Eh, la primera, bueno, ella nos va a hablar, perdón, ya les dije, comenté hace un momento lo de la neutralidad científica, y bajo las pocas explicaciones, normalmente está esta neutralidad científica. Esta neutralidad científica también se esconde tras cuestiones como la meritocracia o como el decir, pero todos tienen las mismas oportunidades, cuando jamás la gente está en igualdad de oportunidades. Y les voy a poner un ejemplo que siempre pongo, pero que me parece como el más claro para que identifiquen cómo no hay neutralidad y cómo no hay igualdad de oportunidades. Un niño, ya ni siquiera de clase alta, de clase media alta, digamos, o de clase media media, seguramente va a ir a la escuela bien alimentado, garantizado que va a regresar a su casa y va a encontrar un plato de comida que tiene sus útiles y demás. Jamás va a ser lo mismo que un niño campesino o un niño en una zona marginal que tiene que trabajar al mismo tiempo que estudia, aun cuando sea pequeño, que muchas veces van a la escuela sin nada en la panza. Entonces, pues cuando hablamos de igualdad de oportunidades, son una falacia absoluta. Esos dos pequeñines están en situaciones completamente distintas. Llegan a una escuela bajo circunstancias muy diferentes. Entonces, un poco en este pensamiento conservador, pues se esconde ahí, en esa neutralidad aparente que no existe, y en estas cuestiones como de mérito, aspiraciones y falsas y aparentes oportunidades igualitarias para todos. Entonces tengan eso muy presente, porque para los tres enfoques que propone Ibarrola, esta idea general es importante. ¿Cuáles son esos tres enfoques que propone Ibarrola? Pues uno es el de la sociología dominante, que va a reflejar la ideología burguesa orientada a conservar la hegemonía, es decir, el poder, y en esa razón, en razón de ello, perdón, discúlpenme, se está revisando continuamente porque perfecciona sus maneras de reproducir el statu quo. Está también el enfoque de la sociología crítica, que lo que pretende es desenmascarar las mentiras teóricas y metodológicas de esa clase sociología dominante. Y el problema que tiene, o sea, por supuesto, da cuenta de ello. Tenemos autores como Pierre Bourdieu, como Luis Althusser, que dan cuenta de esta sociología crítica, que logran desenmarañar el poder, cómo va, de qué va, cómo funciona, cuál es su sistema para reproducirse. El problema es que normalmente no dan una alternativa para salir de justo de esa postura dominante a la que se critica. Y hay un tercer enfoque, que es la sociología emergente, que busca, basada en la sociología crítica, porque a fin de cuentas sí retoma la crítica que hace la sociología crítica a la sociología dominante, busca crear alternativas para que la educación contribuya al cambio social, y se centra más en la práctica pedagógica de diferentes grupos. Es decir, reconoce la alteridad y reconoce los saberes de diferentes grupos sociales. Ahora bien, esta sociología dominante, hay, digamos, dos tipologías de las que da cuenta la autora. Uno es la sociología dominante en la metrópoli, que tiene que ver con
las llamadas sociedades de primer mundo, que valdría la pena cuestionar también qué tanto son primer mundo y en qué son primer mundo. Y empieza señalando María de Ibarrola que en realidad estos teóricos no se cuestionan el concepto de sociedad en los estudios, sino que dan en sus estudios, en sus investigaciones, sino que dan por hecho qué es la sociedad y nunca la conceptualizan. Otro rasgo de este tipo de sociología es que es vista como una sociedad industrial, por supuesto capitalista, cuyo objetivo es el aumento de la productividad y el crecimiento para lograr un mejor nivel de vida. Y aquí pues es donde se esconde toda esta cuestión que les decía, meritocracia, supuestas igualdad de oportunidades, aspiracionismo, etcétera. Lo que se busca es producir para tener, no para ser. Y eso vale la pena subrayarlo. Se autoconcibe esa sociedad como racional, pero se autoconcibe de esa manera porque en realidad lo que hay es una división social del trabajo muy rígida y una jerarquización social que supuestamente se basa en las habilidades de cada persona, pero pues como ya veíamos, ¿cuáles habilidades de cada persona? Si un niño que no duerme, no come, va a la escuela, pues no puede rendir, no puede pensar, no puede tener ratos de ocio que le permitan que su ardillita interna corra a todo lo que da y se plantee y se pregunte cosas sobre el mundo. Será difícil porque está pensando más bien en su sobrevivencia, ¿no? Es aparentemente democrática, y en democracia digo aparentemente porque democracia entendida solo como meritocracia, como este premio al rendimiento, a la eficiencia, a la productividad, que ve más hacia el resultado que hacia los procesos. La educación, por supuesto, en este tipo de sociología, pues es vista más como parámetros de eficiencia y calidad, como empleabilidad, qué va a hacer esta gente cuando acabe de estudiar y meterse de inmediato a un mercado laboral, cuando pues existen además, por supuesto, otros intereses, ¿no? Yo tenía clarísimo cuando estudié sociología y después educación que millonaria no iba a ser. ¿Y cuál era mi primer interés? Pues era el amor al conocimiento tal cual, conocer por el gusto y el placer de conocer. Y después, en mi caso personal, porque pues siempre me interesaron y me han interesado las causas sociales y la manera de poder ayudar a otras personas, de poder tejer redes de apoyo que nos permitan a todos vivir de una mejor manera. Entonces, pues justo la sociología dominante y la educación anulan todo esto y están basados, pues sí, en esta eficiencia que quiere decir el desarrollo de ciertas habilidades y de ciertas formas de trabajar, pero siempre con esta división del trabajo, más que de desarrollo de reflexión o de pensamiento crítico. Se limitan como que a buscar esta, pues prácticamente imposible armonía, no reconocen el conflicto lo ven como una disfunción que se puede ajustar y ven a la sociedad como un gran sistema armónico en donde la educación, pues, ¿para qué va a servir? Para formar en habilidades, para volver a una persona más eficiente y eso va a permitirle a la persona aparentemente una movilidad social. Digo, hoy todos sabemos que estudiar en la universidad no garantiza absolutamente nada, ni un mejor trabajo, ni un mejor puesto, ni un mejor nada. Eso en particular en nuestro país, pues depende de las relaciones que tengas y del mundo social en el que te desenvuelvas. Y supuestamente la selección de todo este personal se da mediante procesos objetivos que en realidad, pues como vimos, no son objetivos porque la desventaja está dada antes de la escuela y no cuando entra la persona a la escuela. Sus postulados están ligados al positivismo y al racionalismo científico, que tiene que ver con lo apolítico, lo ahistórico, las variables más de corte cuantitativo y el supuesto método neutral. Pero no solo existe esa sociología de la metrópoli, la dominante del primer mundo, sino que está aquella de los países dependientes
y esa sociedad la caracterizan como por su desarrollo, subdesarrollo, perdón, y porque permanentemente está esta comparación con los países entrecomilladamente adelantados y los atrasados, ¿no? Insisto, pues ahí más bien como científicos sociales valdría la pena preguntarnos quiénes son los adelantados y los atrasados y en qué temas, ¿no? Porque si ser adelantado quiere decir, como los gringos, ser el país que más contamina en el mundo, pues yo me cuestionaría si eso es el desarrollo, ¿no? Eh, Estos países subdesarrollados, otra de sus características, ¿cuál es? Pues que la tasa de productividad es inferior a la de los industrializados. Esto hoy en día está cambiando, pero bueno, cuando ella hace este estudio, pues había una sociedad más bien estructurada de manera tradicional, más agraria. Por supuesto, hay niveles de ingreso bajo, hay altos niveles de analfabetismo, pero pues eso también hay en el primer mundo, o sea que por eso les digo que siempre hay esta aparente neutralidad. Hay una deficiente organización gubernamental y la población se concentra en zonas rurales. Esto pues ha cambiado, ya no es tal cual así. Nosotros somos una muestra de ello, ¿no? Como nuestra ciudad es enorme y en realidad hay una precarización aún mayor de las zonas rurales. Propone, como ya les había dicho, una concepción ahistórica de la evolución de los países, lineal e independiente, como si la historia de un país no estuviera ligada a la de los otros. Y pues en particular en la región de América Latina eso es muy fuerte porque nuestra vida, para bien o para mal, está ligada a la conquista de América y a ese desencuentro que no, yo no llamaría encuentro con los españoles, que pues dejan una marca significativa en todos los pueblos de América Latina y no puedes no ver eso, ¿no? Esta concepción es como si, bueno, pues cada país ha seguido su propia historia y dejan de lado, digamos, todas esas relaciones que existen en torno al desarrollo o evolución de los países. Para ellos, esta cuestión de desarrollo y subdesarrollo es solo un desfase. En algún momento para esta visión, los países subdesarrollados llegarán a ser desarrollados. Eh, por supuesto, en la escuela recae la tarea de educar y la escuela es también un instrumento de selección para las personas más capacitadas que van a tener puestos más de mayor, perdón, de mayor estatus, ay, perdón, y pues aquellas personas que irán a formar parte de las masas, ¿no? Y de trabajos menos ventajosos. La educación para esta visión es como el factor que determina el éxito escolar y el prestigio social, basándose de nuevo pues en estas supuestas habilidades naturales de las que ya hablé y no voy a repetir. Y tenemos, pues bueno, por otro lado, el segundo enfoque, que es la sociología crítica, que parte de un cuestionamiento del concepto de sociedad y se centra básicamente en dos cuestiones, una sociedad que está dividida en clases y el concepto de dependencia. Entonces, aquí sí se reconoce que la sociedad no es que exista una división social del trabajo gratuita o arbitraria, sino que sí hay una sociedad que está dividida en clases y en ese sentido en permanente lucha y pugna. Esa sociedad que está dividida en clases, ¿qué es lo que hace? Reproduce la vida social y esas clases de las que habla y que tiene que ver pues justo esta visión con el marxismo, se relacionan de forma antagónica, es decir, poder, subordinación, sumisión, y están en disputa permanente por la hegemonía de la sociedad y el control político, pero también por tener determinadas condiciones materiales e inmateriales de vida. La sociedad, a diferencia del otro enfoque, aquí se ve como heterogénea, estratificada, eh, como les decía, en constante pugna por la hegemonía política, económica y cultural, muchos por visibilizar que ahí están, o sea, ya no vayamos lejos en el poder, por decir, aquí estamos y también contamos. Eh,
El concepto de dependencia, más que de subdesarrollo, pues proviene justo de estas circunstancias históricas de las que hablaba, y puse el ejemplo de nuestro subcontinente, pues porque es el que tenemos más cercano. Aquí sí se reconocen esas situaciones históricas y se dice, bueno, este país está viviendo esta situación porque, eh, porque hay una historia que da cuenta de cómo se fueron gestando las relaciones en cada territorio. Y esa subordinación de América Latina, pues no es gratuita, sino es parte de toda esa conquista española, ¿no? Y ese desencuentro español. Eh, Predomina bueno, más bien, este enfoque reconoce que predomina el libre mercado, es decir, pues el capitalismo en su última forma, que es el neoliberalismo, y lo que provoca en el marco del proceso productivo es una masa enorme, marginal, que incluye a gente de muy diversas formas, tipos de educación, incluso a personas escolarizadas, y reconocen que se pasa de un sistema de división social de trabajo necesario a una división ahora técnico-social que sigue jerarquizando, que implica poder, que implica acumulación versus subordinación y explotación. Y esas relaciones pues determinan las desigualdades materiales e inmateriales. Este enfoque está vinculado también con los aparatos ideológicos del Estado. ¿Qué suponen estos aparatos ideológicos del Estado? Pues número uno, que el Estado tiene todo el monopolio de la fuerza física y que lo hace valer de manera permanente, pero que existen estos aparatos ideológicos del Estado que tienen que ver con estructuras más de corte privado, como la familia, o de corte híbrido, digamos, como la escuela, en donde tiene que ver la familia, pero también el Estado. Y lo que hacen es utilizar, a diferencia del Estado que posee toda esta fuerza y este poder para aplicar la violencia física, los aparatos ideológicos del Estado, como lo dice su nombre, utilizan la ideología y a través de una violencia simbólica oprimen. Piensen, por ejemplo, cuando se habla de violencia económica, psicológica contra las mujeres, no es algo que se vea porque no llega la mujer con el ojo morado, sí, pero sí se ve en el nivel de vida, pero sí se ve en la sumisión de las mujeres, en los patrones culturales. Entonces, con eso tiene que ver esta cuestión de los aparatos ideológicos del Estado que a través de esa violencia simbólica lo que hacen es interiorizar valores, pautas de conducta, lealtades. Y como les decía ya, pues el punto débil es que no tiene como una propuesta, sino que se queda solo en la crítica. Pero una crítica que es fundamental para perdón, para el tercer y último enfoque, que es la sociología emergente, que ese es, entre comillas, de nuevo cuño, y ve a la educación, como les decía ya, como un fenómeno que acontece en cualquier grupo social, eso que presupone que reconoce al otro como un interlocutor, y cada grupo social pues tiene múltiples procesos educativos que dependen de su historia, de su situación particular, y que posibilitan el que puedan tener una visión del mundo. No solo que puedan, sino que esta postura reconoce su visión del mundo. No privilegia la educación escolar, sino que la educación nace del conocimiento de la realidad social, de la conciencia de situaciones de opresión y del reconocimiento del otro, del reconocimiento de la diversidad. Su razón de ser se fundamenta en algo que Paulo Freire llamó la praxis liberadora, es decir, una práctica fundada en la teoría que libera y que está en franca oposición a las propuestas de las clases dominantes. Esos serían a grandes rasgos los tres enfoques que maneja la autora, y nos vamos ahora. No sé si aquí tenga alguien alguna duda o comentario. No.
Perfecto. Nos vamos a la actividad. La actividad de esta semana se las voy a leer tal cual. Eh, Como les decía yo, lamentablemente las nuevas generaciones pues son producto del terrible desastre que Peña Nieto dejó en este país. Entonces hay muchos problemas para leer, procesar y seguir instrucciones. En razón de ello es que cada semana reviso las instrucciones porque sí hay muchos problemas en este sentido. Entonces, bueno, la segunda actividad que tiene calificación y que cuenta, porque algunos me preguntaron si contaba, claro que cuenta, aunque sea una actividad de inicio, se contabiliza para su promedio final, eh, es emitir una opinión sobre la sociología de la educación. Ya les di yo ahorita todo un panorama. Y bueno, se les pide analizar la lectura de enfoques sociológicos para el estudio de la educación de María de Ibarrola, que es la autora que acabamos de ver. Eso, ya, aquí les dan las páginas y demás. ¿Y qué tienen que hacer? Después de esta lectura, se les pide, envía al asesor tu opinión fundada sobre la sociología de la educación. Entonces, parte número uno del trabajo es cuál es su opinión sobre la sociología de la educación. Apartado A es ese. Apartado B, tu adhesión a uno de los enfoques que propone y explica las razones de tu elección. El archivo no debe exceder una cuartilla de argumentación. Ahora, voy a explicar esto palo, bola, palo, bola. Como ya se los dije en los lineamientos de trabajo y lo voy a reiterar, todos los trabajos, absolutamente todos los trabajos que entreguen conmigo en el semestre deben tener una portada, la portada como quieran, pero una portada en donde esté su nombre, el nombre de la materia, el nombre de la actividad. Después de esto van a tener las instrucciones ahí por si se les olvida algo, para que recuerden de qué va. Van a poner las instrucciones, después va a estar el cuerpo del trabajo, leyenda de no plagio, fuentes de consulta. Ya les dije que del plan de trabajo que tienen aquí en componentes generales pueden recuperar ya la bibliografía tal cual, ¿no? En este caso, pues solamente es ese texto. Esto que está aquí, al no tener el nombre de la autora, yo no lo considero fuente de consulta. La fuente de consulta tiene que tener todos los datos. Como les decía yo, les sugiero APA, que es la forma más sencilla de citar y es muy fácil. Van a internet, buscan normas APA y ahí van a estar. Es lo más sencillo, la citación más fácil. ¿Cómo necesito que hagan el trabajo? Como ya les dije, pues sí, está esta parte de la opinión fundada sobre la sociología de la educación, pero la segunda parte, no nada más me van a poner, yo prefiero el enfoque de la clase dominante o del que quieran ustedes. No. A ver, hay muchos kilómetros que nos separan. ¿Y qué es lo principal que quiere ver un asesor? Quiere estar seguro de que ustedes hicieron la lectura. ¿Cómo me puedo dar cuenta que realizaron la lectura? Pues siempre en cualquier trabajo que vayan a entregar necesitan contextualizar al lector, en este caso yo, que ya saben que yo me sé las cosas porque llevo años dando esta materia, pero vamos a suponer que yo no sé nada. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues contextualizar. En el artículo de María de Ibarrola, Enfoques sociológicos para el estudio de la educación, la autora propone tres enfoques. Estos son, y explican brevemente, porque solo se les pide una cuartilla, brevemente estos enfoques, pero se pide una cuartilla, no 5 renglones. Tienen que empezar a acostumbrarse también que las ciencias sociales, si hay algo que hacen, es detallar, precisar, ver los claroscuros, no simplemente A más B más C igual a D. Así no funciona en las ciencias sociales y humanas. Son mucho más complejas que un pensamiento lineal. Entonces, es importante dar cuenta de eso. Una vez que describan los tres enfoques brevemente, ya señalan por qué eligieron cuál de los enfoques, señalan primero, obvio, y después por qué lo eligieron. Y con eso concluye la actividad. Pero siempre que hagan, y no solo para mi materia, yo creo que esto, chicos y chicas, les puede servir para cualquier materia. O sea, en cualquier materia, lo que un asesor busca
es primero percatarse de que leyeron. Segundo, si pueden poner una o dos citas, pues eso les puede servir porque refuerza es una evidencia más de que hubo la lectura hecha. Y como les dije la vez pasada, si no saben escribir bien, que es muy probable que la mayoría no sepa, hagan párrafos pequeños, no se pongan a tirar rollo porque me doy cuenta y para su desgracia les comento que soy correctora de estilo también, entonces pues me fijo muchísimo en las faltas de ortografía y demás. Entonces, hagan frases pequeñas, están empezando, no pretendo que hagan el ensayo del siglo, normalmente pues no les va bien en este primer ensayo, pero traten de hacerlo de la mejor manera posible siguiendo todos estos puntos que les comento, ¿sale? Se los digo porque ya hay trabajos que yo he calificado, eh, 6 para ser precisa, y la mayoría tiene, pues sí, graves problemas que ya señalé y no quiero reiterar. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, temor, lo que quiera? Si quieres, puedes apagar la grabación para que no se sientan intimidados o expuestos los compañeros. Así se termina la grabación y las dudas o preguntas no quedan grabadas, por favor.